Hola nuevamente, espero que estén bien y vamos a seguir con este texto interminable. Pero las que siguen de hoy, vamos a ver si hacemos dos listas porque no hay muchísimo para hablar. Vamos a ver qué es lo que resulta cuando las veamos. Como siempre, les recuerdo de formar esta actitud altruista que apunta a alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y en ese ámbito, digamos, en ese tipo de actitud y de inspiración, participamos de esta reunión, que es algo que estamos haciendo, que es parte también del camino, ¿no? Les cuento que hoy tenemos 100 participantes y yo hace un mes reduje, porque siempre estábamos menos de 100, la suscripción en Zoom, que teníamos hasta 500 porque al principio era muchísimo más gente. Y ahora tenemos 100. Vamos a ver cuánta gente se queja y cuando haya muchas quejas entonces subiremos de vuelta una suscripción para dar más capacidad, pero por ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con estas, son las 10 cosas sin error. Entonces el primero es Manor Wechochune Ngopo Kalaya Machakwar Chimne Chimmebar Rapto Jungwani Manor Wayen. No hay error en abandonar tu casa y transformarte en un renunciante sin techo ni apego a las cosas mundanas. Bueno, acá en la traducción se han agregado, no, está bien, sí, Machakwa, sí. Kanlaya Machakwa, quiere decir que no hay apego a absolutamente nada. Esto se aplica más bien a verdaderamente los yogis o los que forman la orden monástica, ¿no? De monjes o monjas, que entonces completamente abandonan su casa, su vivienda, ya dejan de ser alguien que tiene una familia, que tiene una casa para mantener, y se dedican completamente a la práctica, digamos, que por eso es que se vuelven monjes o monjas, o yogis también, tántricas, gente que por ahí no son monjes o monjas, pero que se dedican full time a la práctica y no tienen otro tipo de involucramiento, digamos, así mundano, ¿no? Igual acá dice, sin apego a las cosas mundanas, y eso es realmente lo más importante. Como siempre, el apego es muy importante y lo mismo sucede cuando uno se queda en su casa, digamos. Es decir, en su casa no quiere decir que siempre el hecho de ser y de tener una familia y de tener una casa y demás implique estar apegado a los objetivos o a las cuestiones mundanas. Pero es bastante razonable que es más difícil porque uno tiene preocupaciones de otro tipo cuando no es un monje o una monja. Monjes y monjas también deben tener sus preocupaciones, ¿eh? No es como que uno simplemente al tomar los votos, entonces su mente ya se liberó de todas las cuestiones y las distorsiones, no para nada así. Pero digamos que en una situación así familiar o de casa como uno tiene, en realidad es un poco más difícil, y aunque no imposible. Hay ejemplos como Vimalakirti y muchos otros, Marpa y otra gente que tenían su familia y que mantenían su vida mundana también al mismo tiempo que su práctica o su tránsito en el camino del Dharma. Estos grandes bodhisattvas, por supuesto, que en su vida mundana nunca perdían el punto de vista y por lo tanto su vida mundana estaba libre de fijación, estaba libre de apego, y en ese caso entonces tanto vida mundana como vida dármica eran de un mismo tenor y no había ningún tipo de problema o una diferencia entre una cosa y otra. Pero acá está más bien dirigido a los renunciantes, a gente que renuncia al mundo
Y eso no hay nada de malo, está bien hecho eso. Acá no sé en la cultura occidental hasta qué punto eso se lo considera como que es muy bueno. Supongo que en una familia, si alguien decide ser un monje católico, cristiano, o qué sé yo, o dedicarse a sí, algo así, digamos, ¿no? Una cosa más específica, bueno, depende de la familia, pero tampoco habría error en eso. Es decir, siempre que uno se aleje un poco del interés de las cosas mundanas, se lo considera como algo positivo en el budismo, ¿no? En este camino. El segundo es: no hay error en respetar al sublime maestro y amigo espiritual y que lo imagines permanentemente sobre tu cabeza. Lama Tamba Gewese Nyen Gola Tongshindu Kurwani Manoroyen. Bueno, la cabeza en las culturas orientales es como la parte más pura o más importante que tenemos. Eso también se ve en las culturas, en el hinduismo, por ejemplo. Los Sikhs, supongo, que siempre llevan como una especie de, los jóvenes, ¿no? Como una especie de rodete. Y eso es como para recordar en esas culturas lo sublime, ¿no? Lo que está trascendente y que lo acompaña a cada uno. Por otra parte, tiene algún tipo de conexión con el canal central, porque acá está la apertura de Brahma, como se llama, y está el chakra también de la cabeza, y bueno, se lo considera como un lugar muy importante o algo muy elevado dentro de todos los constituyentes de nuestro cuerpo. Bueno, supongo que es convencional, pero si hay que hacer una elección, entonces la cabeza se considera en las culturas asiáticas como la parte más, más sublime o más cerca o lo más puro que nosotros podemos considerar dentro del cuerpo, ¿no? Es muy común que cuando uno se encuentra con su maestro, entonces pide como Chagwan se llama, que es literalmente el empoderamiento de la mano, es simplemente que uno, bueno, lo toca la cabeza, o algunas veces lo toca y hace unas oraciones o lo que fuera, pero siempre es en la cabeza, es decir, que bueno, es algo así. Ahora, acá la idea es de recordar lo máximo posible al propio maestro. Y entonces, bueno, si uno en realidad pone énfasis en recordarlo arriba de la cabeza, en todas sus actividades o lo que fuera, va a ser difícil, por supuesto, constantemente, pero con tal de recordarlo 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces, ¿no? O lo que fuera durante el día, uno mantiene esa conexión. Y tenemos que recordar que en el camino del Mahamudra, en el camino del Rupakayo, que es nuestro linaje, la devoción al maestro es como fundamental. O sea que es por eso que se hace tanto énfasis. Yo sé que por ahí en nuestra cultura es un poco difícil, tenemos que adaptarnos, tenemos que considerar otro tipo de situaciones y demás, pero bueno, no podemos soslayar eso. Es decir, no podemos decir, bueno, ahora en Occidente, como esto es difícil y no tenemos un contacto con los maestros, entonces hay otra técnica que ya... No, sí, por supuesto que vamos a poder practicar meditación y todo lo demás, pero no podemos directamente menospreciar la importancia de esa conexión con el maestro. Y realmente cuando uno recuerda al maestro, el recuerdo del maestro mismo, eso de por sí, es decir, un maestro con el cual uno ya tiene devoción, tiene una conexión muy clara y todo lo demás, realmente cambia el estado mental que uno está teniendo. Es decir, que por algunos segundos esa es una cosa muy extraña, pero esa cosa de recordar al maestro es algo que nos influye de una manera muy positiva. Entonces, bueno, es parte de esto también, es una cosa de recordar la importancia del maestro, que es sublime, es un maestro calificado, es sublime porque es un maestro que tiene ese conocimiento de lo que es el estado natural, y eso es algo con lo cual no podemos perder conexión, es decir, desde ya que vamos a perderlo durante muchos momentos del día, acá lo que se está diciendo es que si uno se empecina en mantenérselo arriba de la cabeza todo el día, todo bien, es decir, no hay ningún error. El tercero es Chöla Tosam Gonsum Chugmar Chebe Namni Manoroe.
No hay error, acá en la traducción dice combinar, pero trukmar quiere decir es mejor como alternar. El tomar enseñanzas, es decir, la escucha, como decimos siempre, reflexionar sobre ellas, esos dos son el conocimiento conceptual, y practicar la meditación, que es poner eso que hemos entendido a nivel conceptual en la práctica de meditación de forma de que se asimile y que devenga en una experiencia directa, más allá de los conceptos y de las palabras. Eso es más o menos el funcionamiento. No hay error en pasarse un tiempo estudiando. Cuando uno estudió, recibió las enseñanzas, bueno, hay otro tiempo, por eso que se habla de alternancia, no es que uno está mezclando los dos. Recibió enseñanzas y después reflexiona sobre ellas. Puede reflexionar cuando está leyendo, cuando está estudiando, también en una meditación analítica, esa es parte de la reflexión. Uno está tratando de internalizar aquello que ha oído y después está en la meditación. En algún momento por ahí los tres se convierten en uno, pero no hay un error si uno está alternando uno y otro. Es decir, que no tenemos que tratar de incluir todo en una misma masa, sino que es correcto que tengan tres estadios y alternarlos. Y volvemos de la meditación, volvemos a ver lo que hemos recibido, a ver si hemos hecho correctamente, reflexionamos y volvemos de vuelta a meditar. Bueno, eso más o menos es lo que está diciendo. No hay error en mantener un elevado punto de vista al mismo tiempo que una conducta modesta. Tawa, tola, chupa, mawa, ni manurwayen. Tawa, el punto de vista es algo que realmente en las tradiciones contemplativas como la nuestra es de una importancia fundamental. Punto de vista en realidad no es solamente en esto, pero digamos que siempre tiene que haber un punto de vista. ¿Cuál es o de dónde o qué tipo de referencia más o menos uno tiene, o de dónde parte la visión, de dónde parte la percepción? Porque todo el cambio que vamos a encontrar a partir de nuestra práctica del Dharma se ve reflejado en la percepción. Es decir, cada una de las escuelas budistas tiene un punto de vista, tiene la meditación y tiene también la conducta. Y estos tres, por supuesto que tienen como un hilo común. No puede ser un punto de vista que conflictúe con la conducta. O también en la meditación lo que estamos tratando de hacer es tener la experiencia directa del punto de vista. El punto de vista realmente es, en nuestro linaje, el punto de vista es Mahamudra. Mahamudra es el sello. Sello quiere decir que cuando se le pone un sello, por ejemplo el rey que pone el sello en una carta en la cual está haciendo un tipo de una ley o lo que fuera, bueno, tiene el sello del rey y por lo tanto no hay nadie que pueda ir más allá de lo que esa ley está diciendo. Y entonces Mahamudra también, hay muchas explicaciones de lo que significa la palabra Mahamudra. Literalmente, mudra es sello y Chakya es mudra. Sí, está bien. Mudra, Chakya Chempo, en tibetano, Mahamudra. Maha es gran y mudra es sello o símbolo a veces, que depende del enfoque que uno le esté dando. Y ese es el punto de vista, pero en pocas palabras, y en base a lo que hemos visto hasta ahora en tantas veces, ¿cuál es el punto de vista del Mahamudra? El punto de vista del Mahamudra es la naturaleza de nuestra mente. Es decir, que cuando hablamos o lo encaramos desde un punto de vista filosófico, eso se lo explica como tener la vivencia de la vacuidad, porque en realidad de eso se trata. Esa es la verdad absoluta, es decir, la vacuidad, es decir, que no hay nada que tenga existencia inherente, independiente o una identidad intrínseca. O sea que todos los fenómenos, incluyendo nosotros mismos, estamos vacíos, por eso vacuidad, de ese tipo de factor, o ese tipo de entidad. Pero en realidad tampoco es una cosa totalmente inerte y la nada, como si fuera el espacio, el cual lo único que está proveyendo es un espacio, pero nada más, sino que además está el asunto de la lucidez, la claridad o esa capacidad cognitiva que tiene nuestra mente. Y estos dos no son dos cosas totalmente separadas, sino que una vez que nuestra lucidez deja de reificar todo como en este momento
en el cual todo lo vemos en términos dualistas de sujeto y objeto y como real y verdadero, y entra o toma conciencia, o se da cuenta, o digamos, vivencia que su naturaleza esencial no es una cosa rígida como el yo, sino que es el espacio de la vacuidad. Entonces, esa unión indivisible de vacuidad y de claridad es el punto de vista del Mahamudra y también del Dzogchen. Es decir, realmente cuando estamos hablando del punto de vista, es eso a lo que tenemos que llegar. Cada práctica tiene su punto de vista, su meditación y su conducta. En el shamatha, que es lo que más estamos practicando, el punto de vista es esa claridad. Es decir, en ese momento estamos practicando, hay algo que está conociendo. Esa mente es la claridad de la mente, la lucidez de la mente. ¿Cómo tiene que ser en la práctica del shamatha? Tiene que estar quieta, es decir, es inmóvil. No tiene que estar pensando, porque si bien pueden haber pensamientos, la idea es que no puede pensar, porque si piensa, dejó el objeto de meditación, ¿no? Entonces tiene que ser una claridad que es inmóvil y que está libre del pensar. Y ese es el punto de vista, y la meditación lo que hace es proveer un espacio como para que ese punto de vista se prolongue y forme una continuidad. Porque de esa manera, entonces nuestra mente se va acostumbrando a esa continuidad del punto de vista. En el caso del shamatha es eso. ¿Y a qué logramos en el shamatha? Logramos que la mente, lo que prevalece en el pico del shamatha, es tal la fuerza de la quietud, es decir, que es inmóvil, es tal la fuerza de la quietud, que aunque haya un movimiento, dentro del movimiento encuentra la quietud, y realmente ahí quietud y movimiento es como que se derriba la pared que lo separa conceptualmente, en este caso nuestro, y uno entra en un nivel en el cual esa claridad que conoce la quietud, que conoce el movimiento, y que ya no ve tanta diferencia, porque la quietud es lo que prevalece, bueno, esa mente natural, esa mente está a un paso, está ahí en la antesala, digamos, de la mente natural. Y realmente puede haber una transición muy fácil desde ese punto de vista del pico del shamatha, así como lo escribí, digamos, shamatha, sin apoyo, a la mente natural. No es como una visión rígida, bueno, ahora pum, ahora se separó. Por eso se dice muchas veces que el primer nivel del Mahamudra, que es el nivel de un punto, se dice literalmente, tse chik, tse quiere decir punto, chik quiere decir un punto, que quiere decir que la mente permanece en un punto. ¿Cuál es el punto? Es el ahora. Esa es la limitación del shamatha, que todavía tiene un punto de referencia. Mientras nuestra mente tenga un punto de referencia, hay dualismo, porque hay alguien que se refiere a un punto de referencia. En este caso es el ahora. Y entonces la mente está posada en el ahora. Y por lo tanto no trascendió el dualismo. Es por eso que shamatha, si bien es un paso adelante muy significativo, en sí mismo no nos da la liberación. Tenemos que iluminarla con la luz de la sabiduría, que es vipassana. Y ahí entramos al punto de vista del Mahamudra, en el cual ya esa claridad perdió esa rigidez, digamos, de la reificación. En ese caso estaría reificando de una manera muy sutil lo que es el ahora, y entró en esa unión indivisible con su propia vacuidad. Entonces, la vacuidad o esa vacuidad es lúcida, y esa lucidez no es nuestra lucidez, digamos, como cristalizada o como congelada y que congela todo, sino que es una lucidez vacua. Entonces, vacuidad lúcida y lucidez vacua. De cualquiera de las dos maneras, estamos hablando de lo que es el verdadero punto de vista genuino. En ese momento realmente hemos trascendido el dualismo y hemos encontrado un atisbo de lo que es nuestra naturaleza búdica, aunque sea una rayita que dura unos segundos. De ahí en adelante, la meditación, ¿en qué consiste? Igual, el propósito de la meditación es lo mismo que pasaba en shamatha, es crear el ambiente, y mucho más en este caso, sin ningún esfuerzo, porque si hay algún esfuerzo, quiere decir que hay un agente que está efectuando el esfuerzo. Y acá
no puede haber un agente, sino que el punto de vista tiene que extenderse por su propia capacidad de mantenerse presente. Y eso sería la meditación cuando estamos hablando del punto de vista. Acá lo que está diciendo es que el elevado punto de vista es ese, en realidad. Ahora, cuando ya uno tiene una cierta estabilidad, en realidad lo que predomina en toda su experiencia ya no es más esa lucidez reificadora que tenemos ahora, que le da realidad a las cosas que por su propia naturaleza no las tiene, porque son irreales, son como un sueño. A diferencia de nuestra lucidez actual, entonces en un yogi con, digamos, una estabilidad considerable, lo que predomina en su experiencia instante a instante, tanto en su práctica formal como también en sus actividades cotidianas, es un punto de vista elevado, lo que dice acá. Todo lo percibe desde ese punto de vista, es decir, que en la vida cotidiana va a percibir que todo lo que perciben los ojos, los sonidos, los pensamientos, todo, las emociones, los olores, los sabores y demás, ya los percibe como si fueran una alucinación, un sueño, un mirage, o digamos, un espejismo, y tantos ejemplos de ilusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, no hay error en mantener un elevado punto de vista, pero al mismo tiempo que una conducta modesta. ¿Qué es una conducta modesta? Es decir, que uno puede entonces, por ese elevado punto de vista, el cual lo que realmente está presente es la vacuidad, decir, bueno, entonces no importa las acciones que yo hago, no importa la conducta que yo tenga, porque en realidad uno se fue, digamos que esta es otra manera de presentar este punto, tiene dos maneras de presentarlos en nuestras enseñanzas de Mahamud Dzogchen. Uno es cuando la conducta se pierde en el punto de vista, ¿no? Y acá lo que está diciendo es lo opuesto. ¿Qué quiere decir la conducta se pierde en el punto de vista? Uno se deja llevar por la elevación, por la amplitud, por esa mente totalmente abierta. Está abierta porque realmente es consciente del espacio, que el espacio está totalmente abierto también, y eso es lo que es Rigpa, es lo que es la lucidez vacua. Entonces se deja llevar en esa amplitud, en esa apertura, y en las acciones se vuelve descuidado o ya no considera que el karma, digamos, que hay que respetarlo, que las acciones son acción y efecto, digamos, causa y efecto, todo ese asunto, digamos, y entonces pierde la conducta dentro del punto de vista. Es decir, cuando uno pierde la conducta porque se dejó llevar por el punto de vista. Ese es uno de los errores. Y acá es el que está indicando Gampopa. Acá Gampopa está diciendo, tengan un punto de vista elevado, perfecto, pero eso no implica que entonces eso afecte la conducta de tal manera que entonces en vez de perder una conducta, digamos, correcta, modesta, dice acá, pero es correcta, entonces empiezan a descuidarla. ¿Por qué? Porque, bueno, total, todo es como una ilusión y todo lo demás, entonces realmente uno pierde la conducta en la dimensión del punto de vista, y eso es un error. Entonces, mientras uno no haga eso, es correcto, por eso no hay error. La contracara de esta es perder el punto de vista en la conducta, porque si bien el punto de vista es tan amplio y demás, si uno tiene una conducta en la cual está tan preocupado, tomando, digamos, un punto de referencia tan enorme en los votos, en la conducta correcta, en la ética, en samaya y en todo este tipo de cosas, entonces está, en cierta manera, nuevamente poniendo un punto de referencia y solidificando la conducta. Y en base a esa solidificación y esa, digamos, énfasis fenomenal que uno está poniendo en cumplir con la conducta, pierde la amplitud del punto de vista, que en realidad es una actitud de carefree en inglés muy difícil de traducir en castellano, el cual, si bien se respeta también la conducta, uno tampoco se va a dejar restringir la experiencia del punto de vista porque está enfatizando la conducta de la manera en que la está enfatizando. Y de esa manera, entonces, la conducta opaca la presencia del punto de vista, que es otro gran error. Gampopa no lo está mencionando acá, pero es muy tradicional que se diga, eso lo dijo Guru Padmasambhava, ¿no? Son las dos
desvíos que uno puede tener. Perder la conducta en la dimensión del punto de vista, perder el punto de vista en la dimensión de la conducta. Son dos errores que pueden suceder en un yogi y por eso uno tiene que cuidarse. Acá Gampopa está enfatizando uno. No hay error en combinar una mente abierta con una disciplina férrea. Bueno, acá, por la traducción, lo voy a decir en tibetano, ¿no? Lo yanla tamcha tu bani manoroyen. Acá parece como que fuera una contradicción de lo que acabo de explicar, pero en realidad no está diciendo que uno pierda el punto de vista. La mente tiene que permanecer abierta, pero por el hecho de permanecer abierta, entonces eso no quiere decir que no podamos seguir una disciplina con cuidado. Es decir, la mente está como carefree, despreocupada no es como la palabra, pero carefree es como abierta, liviana, light, digamos, con todas las cosas, pero al mismo tiempo va a cumplir, sí, va a cumplir. Si está haciendo un retiro, la disciplina va a ser 4 sesiones de retiro, de meditación, 3 horas por día, va a hacer la cantidad de mantras que tiene que hacer, va a visualizar de la mejor manera, va a hacer las cosas correctas. Eso no quiere decir que por el hecho de tener una disciplina de práctica y también una disciplina de conducta que es la correcta, entonces eso tenga que afectar a la apertura de nuestra mente. Podemos hacer todo eso, pero con una mente carefree, es decir, liviana, hacerlo de una manera en la cual la disciplina y, digamos, nuestro respeto por nuestra disciplina y por cumplirla afecte y haga que nuestra mente se haga como estrecha y pierda justamente esa calidad de relajación que es muy importante. El budismo lo que tiene, si uno define el Dharma, Tinle Norbu Rinpoche decía, en una palabra, el Dharma es un sinónimo de relax, de soltar. Relax quiere decir soltar, quiere decir relajación. ¿Pero qué quiere decir relajación? Porque nosotros tenemos en nuestra cultura un concepto de relax o de relajación, que por ahí no es exactamente lo mismo que lo que se quiere decir en el budismo. En realidad, mientras la mente tenga cualquier tipo de fijación, hay fijaciones, por supuesto, que pueden devenir en apegos más notorios, digamos, ¿no? Pero va más al hueso, digamos. Es decir, fijación es cuando uno percibe absolutamente todo, lo conoce y no se pega. Eso es la que es la no fijación. Porque si hay alguna fijación, hay todo tipo de fijaciones. Está la fijación dualista, en la cual sujeto y objeto es lo que operan y fijan la forma en que nosotros percibimos, conocemos, nos emocionamos y todo lo demás en términos siempre dualistas de sujeto y objeto. Esta es la fijación reificadora, que justamente es un producto del dualismo, en el cual le asignamos realidad a las cosas que por su naturaleza no la tienen. Está la fijación en la permanencia de las cosas, que parece contradictorio, porque 2 segundos que pensemos en que las cosas cambian todo el tiempo, sabemos que es así, y sin embargo, constantemente nos relacionamos con las cosas con una automática fijación como que no cambian, que son bastante permanentes, suficientes como para que esté satisfecho con eso. Más o menos eso sería la forma en que nos movemos, pero esa reacción automática que tenemos con las cosas, que es que las vemos que son permanentes, fijación de la permanencia, cualquier fijación que nosotros tengamos, eso impide la relajación. Entonces cuando uno dice mente abierta, acá lo que está enfatizando es una mente relaxed, relajada, carefree, es muy buena palabra. Bueno, no sé cómo traducirla. Los que saben inglés saben lo que quiere decir carefree. Literalmente significaría libre de preocupaciones o libre de cuidado, pero no va. Es decir, hay ciertas palabras del inglés que no se pueden traducir. Es lógico, estoy seguro de que hay muchas palabras en castellano que no se pueden traducir al inglés. Pero bueno, esta es una de esas palabras. Y carefree quiere decir relax. Muchísimas veces en las prácticas de
en las instrucciones específicas de la práctica de Mahamudra, de la meditación, una y otra vez estos grandes santos están indicando afloja y relájate. Aflojar y relajar son fundamentales. Lo que está diciendo es que cuando no hay fijación, no hay un actor. Eso es lo que pasa. Cuando hay fijación, hay alguien que está fijando, hay alguien que está pegándose, hay alguien que está aferrándose. No fijación. Cuando no hay fijación, uno tiene la mente abierta. Eso no implica que no pueda seguir una disciplina tal como debe ser seguida. Eso es lo que está diciendo Gampopa acá. Si definimos relax desde ese punto de vista, entonces, ¿quién es el único que es absolutamente relajado? Buda. No hay otro. Hasta el Bodhisattva del 10º Bhumi tiene una fijación tremendamente sutil en las características que definen alguna cosa. Entonces todavía tiene una fijación muy sutil en hacer una diferencia entre, bueno, Budas son Budas y los seres comunes hay una cierta diferencia, porque se fija en las características. En última instancia, en el nivel absoluto no hay ninguna diferencia entre un Buda y un ser común. Y si vemos alguna diferencia es porque nuestra percepción sigue confundido por el virus de la ignorancia, que hace que nos fijemos en algo, en este caso en las características de las cosas, ¿no? Entonces, al 10º Bhumi, cuando uno trascendió el 10º Bhumi, o bueno, en el Tantra se llega hasta el Bhumi 14, en ese caso ya uno es un Buda, o es Vajradhara, digamos, ¿no? El Vajradhara o Dorje Chang en el Tantra, y en ese caso entonces podemos decir que no hay absolutamente ningún tipo de fijación, por lo tanto es el sumum, es el epítome, es como, no sé, como el pináculo, digamos, de la relajación. ¿Okay? No hay error en combinar conocimiento con humildad. Acá la palabra en tibetano es Sherab Chela Ngajel Chungwani Manorwayen. Sherab y Yeshe, digamos. Entonces, en sánscrito es prajna y jnana, ¿no? Entonces, cuando estamos en el camino, estamos hablando siempre de Sherab. Sherab también tiene una connotación de inteligencia. Namchu es inteligencia también en tibetano, pero Sherab es inteligencia y también se aplica a conocimiento. Prajna, ¿no? Prajna paramita, por ejemplo. Esa ya es prácticamente la sabiduría, pero es la sabiduría que estamos experimentando a nivel de sendero. Y Yeshe es lo primordial. Y Yeshe es sinónimo de Kudan y Yeshe, por ejemplo. Se habla Ku sería los kayas, ¿no? Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, y Yeshe sería Jnana, ¿no? O Jnana, como se pronuncia, y eso es la sabiduría primordial, eso es lo que es un Buda. Y eso es, hablamos a nivel de fruto. Y en ese fruto, a nivel de fruto, ya no se hace diferencia entre Kaya, digamos, estas dimensiones de la iluminación, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Svabhavikakaya, y Yeshe, sabiduría. No es que Budas tienen sabiduría, que hay Buda, los 3 Kayas, que tienen esa sabiduría. No, Buda y sabiduría son totalmente inseparables. Entonces, a nivel de fruto, ahí es cuando hablamos de jnana realmente. A nivel de base también, porque eso es la base. La naturaleza búdica es eso, es la sabiduría primordial. Pero en el camino siempre se habla de prajna. Y prajna puede ser conceptual, como dijimos, que se logra a través del estudio y también de la reflexión. Y está la prajna paramita, que digamos que es cuando uno ya totalmente vivenció la vacuidad, en pocas palabras, o la unión de vacuidad y claridad, esa lucidez vacua, etc. Entonces, no hay error en combinar conocimiento con humildad. Bueno, eso es, digamos, uno puede tener mucho conocimiento y si no tiene inteligencia, o el punto de vista, digamos, con una inteligencia realmente aguda, acompañando ese conocimiento, sino que simplemente tiene muy buena memoria, entonces, bueno, tiene mucho conocimiento de todas las enseñanzas del budismo, pero en ese conocimiento le falta esa llama, digamos, de la inteligencia, que pueda detectar si está entrando en
sentirse orgulloso porque conoce tanto, entonces ahí sí hay un error. Es decir, eso digamos, siempre se alerta que para los que estudian realmente, que hay una manera muy sutil en el cual el orgullo se puede colar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de palabras y de ideas y de lo que dijo Nagarjuna, lo que dijo Aryadeva, lo que dijo Chandrakirti, lo que dijo tal cosa, uno conoce todo este tipo de cosas y es más tangible que la sabiduría, que es una cosa totalmente interna y más accesible también, porque basta con estudiar lo que tenemos todos, los que nos hemos estudiado en primaria, secundaria, terciaria, uno tiene profesión, todo eso es conocimiento, es muy palpable, es muy tangible. Es mucho más accesible eso que experimentar la sabiduría, digamos, que sería experimentar nuestra naturaleza búdica. Es más accesible aquello. Entonces, es como que presenta como una posibilidad de que se cuela un orgullito, digamos. Y de hecho, es muy probable que se cuele. Por eso, para todos los que estudian, siempre se enfatiza que si se dedican al estudio, bueno, alértense, digamos, hay una alerta que se les da, fíjense muy bien de no caer en el orgullo. Porque si uno cae en el orgullo, ¿de qué sirve el estudio del Dharma? El orgullo es parte de fomentar el ego. Y el estudio del Dharma está destinado a desmantelar el ego, no a otra cosa. El ego, digamos, la entidad, la identidad de la persona y por supuesto la identidad en todas las cosas, pero en lo que hace a la identidad de la persona, por supuesto que una mesa no puede estar orgullosa. Eso sería a la identidad de las cosas. Pero el orgullo es lo que ocurre en la mente del que está sabiendo, del que está conociendo, del que es un erudito, etcétera, etcétera. Tiene que tener dentro de ese aspecto el aspecto de prajna que incluye no solamente el conocimiento, incluye también la inteligencia. Entonces, la inteligencia en ese conocimiento que pueda detectar cuando empieza a surgir este orgullito que empieza como sutil y que después, bueno, puede volverse muy burdo. Lo que hay que evitar eso, entonces, no hay error, mucho conocimiento, pero siempre mantenerse humilde. Entonces, eso sería correcto. No hay error en ser a la vez instruido y diligente en la práctica. A ver cómo dice en tibetano. Dhamma chula nyamlen latson bandi manorwayen. Acá, sí, instruido, ser a la vez instruido, uno ha tenido, acá literalmente lo que dice en el tibetano es que uno es rico en enseñanzas. Ha recibido todo tipo de instrucciones. Dhamma en realidad no son enseñanzas filosóficas, ¿no? Igual que Menga, que es Upadesha, ¿no? Dhamma es sinónimo de Upadesha. Pero no son enseñanzas filosóficas, esas son realmente enseñanzas, instrucciones específicas de práctica. Entonces, no hay error de tomar muchas enseñanzas, siempre y cuando uno, por el hecho de ser como un cofre lleno de instrucciones orales, que son Dhamma, son instrucciones orales, que son instrucciones para realmente guiar y educar a nuestra mente para que haga la práctica de acuerdo con esas instrucciones. No hay error en tener muchas instrucciones, no hay error en ser rico en instrucciones, siempre y cuando persevere en la práctica. Porque si no, lo de siempre. Qué bárbaro esta enseñanza del Lama, que enseñó Dzogchen, enseñó las 3 palabras de Garab Dojo, de Patrul Rinpoche, qué bien, qué claridad que tuvo, qué bueno, ahora sí, ahora sé cómo reconocer la naturaleza, ahora sé cómo meditar, ahora después hice otro curso, ahora online, con este otro Lama que enseña tal cosa, ahora entendí lo que significa eso, y bueno, no sé, tiene de esto, de esto y esto, tiene varias instrucciones, pero después dedica 15 minutos por día a la práctica. No. Uno tiene que perseverar en la práctica. Es la única manera de que las instrucciones no sean un relato. Alguien que lo está diciendo, pero que no es parte de uno. Y lo más importante en el Dharma es que transformemos nuestra mente, transformemos la dimensión de nuestra percepción.
tiene que cambiar, no puede estar siempre en el punto de vista del ego. Volvemos a lo del punto de vista. ¿Cuál es nuestro punto de vista actual? El ego, el yo, es el jefe del cuartel general, digamos, del cual surgen todas las opiniones, todos los traumas, todas las ideas, todas las felicidades o conceptos de felicidades, o también el que experimenta los sufrimientos. Es el ego. El ego está presente en cada uno de nuestros pensamientos. Ese es el punto de vista. Todo se refiere al ego en nuestros momentos. No ego desde el punto de vista filosófico, como que mucho ego tiene esa persona. Ego como esta noción de identidad que nosotros tenemos, sólida, concreta, que está habitando ahora estas condiciones que nosotros tenemos de cuerpo, de sensaciones, de opiniones y un montón de cosas. Eso es. La noción de yo soy Gerardo. Y cuando alguien me insulta, me siento mal, me amarga a mediodía. ¿Quién está? ¿Quién se está amargando? Si en realidad el yo no es más que un nombre que se pone a este conjunto de partes, de sensaciones, de cuerpo también, de impulso, de conciencia y demás, lo que se llama los 5 skandhas, entonces no hay nadie que se tiene que ofender. El hecho de que haya una ofensa es porque hay una noción de un ego muy sólida ahí. Y ese es justamente el punto de vista que rige en todas nuestras percepciones. Entonces, la práctica del Dharma, en realidad, tiene como propósito fundamental cambiar o desmantelar toda esa estructura que hace que el ego sea nuestro punto de vista. Y la forma de hacerlo es hacer que, a partir de las instrucciones que recibimos, podemos ser muy ricos en instrucciones, ponerlas en práctica. Porque es la única manera en que, al ponerlas en práctica, vamos a desmantelar ese punto de vista, digamos, esa visión egoica que siempre está permanentemente presente en cada instante de nuestra conciencia, de tal manera que se reemplaza por el punto de vista de la vacuidad lúcida o la lucidez vacua. Listo. Y ahí, de ahí en adelante, ya lo que rige ahí, digamos, es ese punto de vista. Hay una diferencia igual. Y de vuelta hay una alerta, es un poco más difícil de entenderlo, pero lo tengo que decir, que el punto de vista del Mahamudra es cuando hay una ausencia de punto de vista. En la lucidez vacua, no hay nadie que esté experimentando esa lucidez vacua. Por lo tanto, si bien definimos visión o punto de vista, porque tenemos que hablar de alguna manera, no lo tenemos que tomar como un punto de referencia, como si en estos momentos está rigiendo en nosotros el punto de vista del yo, que es un punto de referencia sólido. Entonces, también es una alerta esa. El que camina, como decía Nagarjuna, el sabio no se instala en el extremo del materialismo, tampoco se instala en el extremo del nihilismo, sino que camina el camino del medio, pero tampoco se instala en el camino del medio. Nosotros ahora estamos instalados en el punto de vista del yo, lamentablemente. Entonces, si reemplazamos el punto de vista del yo por el punto de vista del Mahamudra, pero nos instalamos en el punto de vista del Mahamudra, lo perdemos. Entonces, por eso es que hay una alerta siempre en Mahamudra y Dzogchen. El punto de vista del Mahamudra y del Dzogchen verdadero es el no punto de vista. Porque si hay alguna fijación, perdemos el punto de vista. Como se dice en el Sakyapa, Chakmayona o Zimpayona Tawame. Es decir, si hay apego, si hay fijación, no hay punto de vista. Entonces, el verdadero punto de vista es la ausencia de punto de vista. Pues bueno, ya estamos hablando de términos bastante sutiles y cuesta un poquito por ahí entenderlo, pero no se puede hablar de un punto de vista trascendente mientras haya una noción de un punto de referencia tal cual la tenemos ahora como el yo. Bueno, por ahora más o menos eso, por ahí se va aclarando en el futuro. No hay error en tener mucha experiencia y alta realización y al mismo tiempo estar libre de arrogancia y vanidad. Bueno, más o menos es lo que se dijo un poquito antes. Nyamto sanla najil lomsem mepa ni manorwayen.
El Nyamto acá está diciendo que las experiencias son buenas, no está diciendo que no hay que tener las experiencias. ¿Se acuerdan que cuando uno ya tiene una estabilidad en la mente, tiene experiencias que se pueden resumir globalmente en experiencias de gozo, de claridad y de no pensamiento, de vacío? Está todo bien, pero no tenemos que buscarlas. Siempre que cuando surjan, seguimos caminando y si vienen bien y si no vienen también está bien, no hay ningún problema porque justamente si estamos a la expectativa de que venga, quiere decir que tenemos esa fijación y apego, entonces esas son buenas experiencias, están indicando que nos estamos acercando a nuestro estado natural, porque justamente nuestro estado natural tiene esa experiencia de gozo, tiene esa experiencia de lucidez trascendente e ilimitada, de claridad, y tiene también esa experiencia de ausencia de pensamiento conceptual. Entonces, esas también son cualidades sublimes, innatas en nuestra mente y perfectas. Lun Rup, en este momento, naturalmente perfectas. Pero, bueno, en el momento de la práctica, cuando no hemos llegado al fruto, se manifiestan como experiencias que son muy, bueno, no hay que decir, que acá lo que está diciendo es que son muy buenas las experiencias, hay que tenerlas, pero no hay que apegarse a ellas. Y por supuesto, Tokpa, que significa verdadera realización. La verdadera realización significa cuando ya no es una experiencia temporaria que ocurre con la meditación, sino que es constante. Ahí uno no la pierde, es como el espacio sin nubes, en la cual no hay ningún tipo de cosa que cambie la visión que tenemos del espacio. Entonces, la verdadera realización es cuando uno ya no pierde la continuidad de esa vivencia, del estado natural, por supuesto de la verdad absoluta. Ahora dice, uno puede tener mucha experiencia y alta realización, es decir, realización, alta vivencia, que es como de vuelta, ¿no? El punto de vista muy elevado, y al mismo tiempo estar libre de arrogancia, es decir, que una cosa no tiene que llegar a la otra. Ahora, acá tenemos la palabra arrogancia, que es verdaderamente acá ngayel, que significa orgullo, y está la palabra lomsem, que es una de las palabras más difíciles del tibetano. Tiene como una connotación de cierto tipo de vanidad o de orgullo, pero también quiere decir como ambición. Uno no está contento con lo que tiene y siempre quiere más. Un poquito eso, como lo opuesto al contentamiento, digamos, ¿no? Nunca está satisfecho. El lomsem significa un poquito, tiene ese sabor de ambición, tiene un sabor también de vanidad o de orgullo. Es muy difícil de traducir. Todavía, después de tantos años, no he logrado una buena traducción para eso. Ni yo, ni veo otros tampoco. Y cuando uno le pregunta a un lama, lo trata de explicar, pero es algo cultural, evidentemente que no podemos entender. Bueno, de cualquier manera, orgullo, un poco de vanidad, un poco de eso opuesto al contentamiento, todo ese tipo de cosas, ambición también, todo ese tipo de palabras que estoy diciendo se aplicarían acá. Bueno, no es muy difícil de entenderlo, ¿no? No hay error en ser independientes cuando están en soledad y relacionarse armoniosamente cuando están con otros. Chipur dotula sosu yentuba ni manorwen. Esa palabra yentuba también es un poco difícil de entender, ¿no? Que es cuando uno está con otros, ¿no? Pero acá está más o menos bien. Es decir, cuando uno está solo, bueno, cuando está en soledad, entonces que está bien estando solo. Acá hay mucha, digamos, en nuestra cultura el estar solo es bravo, ¿no? La soledad es bastante brava. No tenemos muchos elementos como para sobrellevar esa soledad. Por supuesto, acá es estar solo en soledad, en práctica, ¿no? Estar en una ermita, por ejemplo, estar en un centro de retiro, o estar solo, en una cabaña, solo, en el medio de un bosque, por ejemplo, haciendo práctica.
Y haciendo práctica y sentirse bien, no sentirse esa soledad de no estar acompañado, de no tener un intercambio con otras personas, de ideas, de lo que yo pienso, bueno, como hacemos todo el tiempo nosotros, ¿no? Nuestra soledad, realmente, siempre estamos solos. Hay que ver las cosas tal cual son. Desde que nacemos hasta que morimos, en última instancia, nunca dejamos de estar solos, porque la comunicación con los demás tiene enormes limitaciones. Entramos solos y salimos solos. Cuando nos morimos, salimos solos completamente, dejamos absolutamente todo atrás. ¿Por qué? Porque básicamente estamos solos, es así. Pero la soledad abruma muchas veces en nuestra cultura. Por eso la llenamos con bares, ¿viste? Ir a tomar un trago, charlas, reuniones familiares, reuniones con amigos, Netflix, qué sé yo, Amazon, Prime, lo que fuera. Todo, música, o shows, o lo que fuera, entretenimiento y todo eso, porque la soledad nos resulta un poco difícil no voy a decir sobrellevar, porque tampoco es tan abrumadora, pero en realidad la soledad es difícil. Pero en este caso, cuando se lo llega al Dharma, uno puede estar muy bien cuando está solo, practicando y no tener estímulos. Hay estímulos de la naturaleza, por supuesto, llueve mucho y por ahí uno tiene una gotera, hace mucho calor y uno está incómodo, uno se enferma, está bien, por supuesto, esas cosas no se pueden evitar, pero uno, cuando está en retiro, le cierra la ventana a los estímulos que provienen de la relación que tenemos con los demás, que son muy fuertes. Porque es lo que me dijo, lo que hizo, lo que no, le costó, y qué dijo, por qué dijo eso, yo tendría que haberle dicho otra. Todo eso se corta porque, bueno, uno lo sigue teniendo en su mente, pero no hay nuevo material, digamos, para mantener ese chicle que uno tiene en la mente de recordar cosas y pensar y recordar y decir y imaginarse lo que le tengo que decir en el futuro, recordar lo que uno dijo en el pasado. Todo ese tipo de cosas provienen de relación con los demás, no provienen en realidad con cosas inmateriales que nos puedan estimular de una manera tan fuerte. Los mayores estímulos son los que provienen de relación con los demás. Pero cuando estamos en retiro, en soledad, como está diciendo acá, bueno, se corta eso. Uno le bajó la persiana a ese tipo de estímulos. Y se siente bien. Acá la idea es que uno se siente muy bien en soledad. Muy bien haciendo la práctica. Todo perfecto. Pero hay que ver cuando uno reanuda su relación, sale del retiro de 3 meses y vuelve a su familia, vuelve con los amigos, y de pronto no encaja y de pronto ve que no se lleva bien con los demás, que empieza a tener ideas muy sólidas, ideas muy fijas del Dharma, que por ahí no coinciden con la actitud de los demás, o los empieza a percibir como muy fútiles, o como muy poco interesantes, o lo que fuera, no se lleva armoniosamente con los demás. Y eso está mal. El resultado de una buena práctica es que uno se puede llevar bien con todo, no con los demás nomás, las otras personas o en sociedad, digamos, que es muy importante. Alguien que se vuelve como un alienígena dentro de la sociedad porque no se puede relacionar, bueno, algo mal hizo en la práctica. La práctica no está para disociarnos del resto de los seres, estamos practicando para incluir a todos los demás seres en nuestra motivación y no podemos excluirlos. Ahora, si hacemos un retiro, estamos muy bien solos porque hemos cortado los estímulos, pero después cuando nos reunimos a reuniones sociales y tenemos que reintegrarnos a la sociedad, empezamos a encontrar muchos conflictos, muchas contradicciones, algo está pasando con la práctica. Y es lo que está diciendo Gampopa. Podemos estar muy bien en retiro, pero el resultado del retiro lo tenemos que ver cuando nos reunimos de vuelta y reanudamos nuestra relación con la sociedad. A menos que sea una persona que se quede en retiro. Yo he conocido gente que ha hecho el voto de retiro de por vida, directamente están de por vida en retiro. Por ejemplo, los yogis de Tashijong, la motivación, digamos, el compromiso de ellos es de por vida. Si fuera por ellos. Lo que pasa es que después del monasterio los llaman para ceremonias o los llaman para hacer tal o cual cosa, pero eso no es porque
es la motivación de ellos. La motivación de ellos es que si no me llaman, yo sigo toda mi vida en retiro. Y están muy bien en retiro, digamos, ¿no? Pero entonces, bueno, en pocas palabras, creo que lo he explicado, el resultado de una buena práctica es que uno no tiene conflictos cuando entra en relación con las otras personas. Y finalmente, no hay error en tener desapego a tu propio beneficio y ser hábil en ayudar a los otros. Rantun la time bala, shentun ki tabla kebane manuroyen. Entonces, rantun la time bala, quiere decir como algo que te amarra, ¿no? Que está muy fijado, que está bien, desapego. Es decir, que uno realmente no está como amarrado por un interés muy centrado en el ego, ¿no? Es decir, que siempre para propio beneficio. Es decir, no hay error, digamos, en otras palabras, es ser altruista de una buena manera. Es decir, ser hábil en ayudar a los otros y en esa ayuda a los otros, digamos que no tengamos intereses. Hay una agenda propia de tener un interés oculto ahí, de que yo estoy ayudando a los demás, pero en realidad quiero tener algún rebote para mí mismo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sería un error eso. Acá no hay error en ayudar a los demás y al mismo tiempo no estar interesado o no estar, digamos, preocupado, interesado, apegado, amarrado, como dice literalmente el texto, a un interés propio. Es decir, hay que ayudar a los demás desinteresadamente. Más o menos es lo que quiere decir, me parece, ¿no? Creo que es fácil, no hace falta hablar más. Y ahí es lo que está diciendo. Entonces, teni manor huecho yuyen, no. Y ahí terminó esta set y creo que vamos a empezar con las preguntas. No tuvimos tiempo para empezar el otro. Bueno. ¿Podrías hablar sobre los dharanis? Uno hacemos con la práctica Om Sarva Tathagata, etc. El otro que conozco es Namo Ratnatraya, ese es el de Akshobhya, porque no lo usamos en la práctica y el otro no. ¿Quién los escribió y cuál es su poder o beneficio? Yo los recito desde que Juani me los dio en una de las tarjetas que ella hizo imprimir hace unos cuantos años. No me preguntes por qué, pero se me pegaron y los repito a diario. Buenísimo, seguí recitándolos. El Dharani de la luz, que es Om Sarva Tathagata Mala Vishuddhana Rudavale Praktita, esa es la que recitamos en la puya de los miércoles, es un Dharani que nos dio Chuya Rinpoche. Dharani en realidad es sinónimo de mantra. Por alguna razón son más largos. En tibetano es Zung, ¿no? En tibetano es una palabra, Zung es como que mantra está formado por dos sílabas, ¿no? Manna o manu, que sería mente, traya, que es proteger. Manu traya, mantra, significa algo que protege a nuestra mente para no perder el hilo de la iluminación innata que nosotros tenemos, o en otras palabras, para impedir que se lo tape con los velos habituales. Por eso cuando uno recita el mantra con la motivación correcta, sin distraerse, digamos, con todo su ser recitando el mantra, el efecto de recitar el mantra es que despeja esos velos. Por eso está protegiendo esa continuidad, digamos, ¿no? De tal manera que eventualmente tengamos una vivencia constante de esa continuidad de nuestro ser iluminado. Esa es la función del mantra. Y muchas veces al Tantrayana se lo llama Mantrayana, ¿no? Sangha, que es Vajrayana también, el camino del Vajra. Son todos sinónimos de lo que es el Tantra. Y Zung son también son un poco más elaboradas realmente. Zung en realidad lo que significa es algo que también en cierta manera tiene como un nivel de protección, como algo con el cual estamos ligados o algo así.
entre comillas, no estoy muy seguro, pero Zoom es parte de algo como algo que te está agarrando, o algo que uno está ligado a la influencia de ese mantra. En general son mucho más largos. En general las deidades provienen de las deidades. Cheresi tiene el Zoom de Cheresi, y también tiene el Om Mani Padme Hum. Tara tiene el Zoom de Tara y también tiene el Om Tere Soha. Cheresi, por ejemplo, nosotros en el librito tenemos a Korwa Tongru, ¿no? La práctica de Korwa Tongru, además de la otra de Koncho Chindó, y ahí está el Dharani de Korwa Tongru, que es una manifestación de Cheresi. ¿Quién hizo ese Dharani? Om Vipulagar Mani Pravettatami. ¿Quién hizo ese mantra? Lo hizo Cheresi, no hay otro. Cheresi son los Budas los que hacen ese mantra. Los Budas lo que hacen los Dharanis, no los compone un gran erudito o inclusive un gran yogi, simplemente surgen de la mente iluminada de un Buda en forma que los caracteriza, y por eso es que cada Buda tiene su mantra y de esa manera. ¿Ok? Entonces, si ya los tenés muy integrados, buenísimo recitarlos, porque también Akshobhya, perdón, yo decía Vairochana, pero a ver, Namo Rannatrayaya. Namo Rannatrayaya Om Kamkani, Kamkani, Rochani, Rochani, Trothani, Trothani. Ese es el de azul, ¿no? Creo que en la estampita que te dio Juani está el de la luz, que sería el anterior, y del otro lado es azul, me parece, no sé si es eso, pero ese es el de Akshobhya. El de Akshobhya. No sé si dije Akshobhya o Vairochana, no me acuerdo. Pero es Akshobhya. Recítalo. Eso te va a servir en el momento de la muerte. Nunca hablas de los 14 bhumis. ¿Podés ampliar? No puedo ampliar en este momento. No lo sé muy bien, no sé qué diferencia. Los leí una vez, cómo va pasando. Eso ya es muy de Dzogchen, creo que de Mahamudra también, ya es en ese nivel de sutileza, digamos, que se agregan estos 3 o 4 bhumis. Por eso no puedo hablar, no los conozco. Espontaneidad sería una forma de entender el carefree de que se habla, ¿no? Más o menos. En realidad carefree, es decir, lo que pasa que creo que lo que decís, eso tiene una historia, porque cuando tradujo Roger Carefree Dignity, que es el libro de Tsoni Rinpoche, en ese momento yo viajaba mucho con Rinpoche. Con Tsoni Rinpoche viajé muchos años y estaba 3, 4, 5 meses al año en contacto con él. Y le preguntaba, bueno, ¿cómo traducimos Carefree en castellano? Porque no hay una traducción. Y entonces llegó un momento que me dijo, bueno, usa otro título, no importa, poné, qué sé yo, cualquier título, no me importa, me dijo, ¿no? Y estábamos en Italia y de pronto alguien me trae la traducción de ese libro al italiano. Y entonces decía, dignidad espontánea, ¿no? En italiano. Entonces se me prendió la lamparita y digo, ahí tenemos la palabra. No es exactamente carefree, pero es lo más cercano al carefree, digamos, espontáneo, digamos, porque no tiene todo un plan o no tiene deliberación, pero uno puede no ser espontáneo y ser carefree, yo creo. Uno puede estar muy light, muy abierto, y en esa carefreeness decidir algo. Y cuando uno decide y sopesa una alternativa de la otra, ya pierde la espontaneidad, ¿no es cierto? O sea que yo creo que uno puede ser carefree y no espontáneo. Y si uno es espontáneo, seguramente es carefree, porque no dio lugar a esa espontaneidad. Dentro de la espontaneidad no hubo lugar a una deliberación. ¿Ok? Entonces son cuestiones de palabras y de traductor. ¿Okay? La ambición y el orgullo no vienen siempre juntas. La verdad es que no sé muy bien si vienen siempre juntos. Orgullo y ambición, no sé muy bien. ¿Qué pasa con eso que se suele decir en cuanto a que somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros? ¿No tiene ningún efecto para la práctica en soledad? Yo creo que no,
Porque cuando uno está practicando en soledad, en realidad está siempre en un contacto mental, digamos, con los seres, porque está desarrollando altruismo, está desarrollando compasión, todas las cualidades y demás, y además está realmente, su mente está impregnada de la práctica, impregnada del Dharma. Eh, Está bien que como seres humanos somos seres sociales, como dice el Dalai Lama, ¿no? Es verdad que mientras seamos y estemos funcionando en este esquema, esta estructura humana, necesitamos conexión y contacto con los demás seres. Pero el Dharma no te dice que estamos tratando de perfeccionar la experiencia humana, en cuyo caso sí tendríamos que también incluir a los demás seres y la relación con ellos, porque los consideraríamos indispensables como ser humano. Sí, somos seres sociales, los mamíferos son seres sociales, no los seres humanos nomás. Los leones se juntan con los leones, los elefantes con los elefantes, los perros con perros también, digamos, es una característica del mamífero, ¿no? Los que nacen de un huevo, no tanto, por ahí la tortuga pone un huevo y después nace la tortuga y no se sabe dónde está la madre, qué sé yo, no sé muy bien qué relación hay ahí, pero digamos que en realidad los mamíferos es una característica de los mamíferos, ¿no? Creo. Es por lo que dice el Dalai Lama, de cualquier manera, ¿no? Pero acordémonos que el Dharma en realidad no está destinado a transformarnos en un mejor ser humano. Está destinado, cuando lo encaramos realmente de una manera inteligente y como para sacar el mayor provecho del Dharma, para trascender nuestra estructura humana. Entonces, en ese ámbito en el cual nuestro objetivo es trascender nuestra estructura humana, ya no importa mucho, digamos, no es un elemento indispensable eso del ser social. Lo que no quiere decir que si llegamos a descubrir nuestra naturaleza innata y nuestra budidad, sin ser un Buda tampoco, somos un ser, un bodhisattva y alguien así, por supuesto que se va a relacionar muy bien con todos los demás, pero no necesita esa relación. Hay una cosa, relacionarse bien con los demás y no tener ningún conflicto con los demás, como una expresión de nuestra práctica, y otra cosa es que los demás se vuelvan indispensables como parte indispensables para mi felicidad o para mi sentimiento de plenitud, digamos. Un bodhisattva se siente pleno aunque no esté relacionado con los demás a nivel social, digamos, ¿ok? Eso yo lo veo de esa manera. Se siente pleno por las cualidades que está descubriendo que son totalmente cósmicas, por así decirlo, y que son propias. Y se ha destruido la ignorancia, se ha destruido la raíz del sufrimiento, la raíz de los condicionamientos. Esa es la mayor compañía que tenemos, que tiene un bodhisattva. Y por supuesto que dentro de eso no excluye a los demás seres, pero los demás seres, digamos, en el concepto de un ser humano, que es un ser social, y entonces es indispensable la relación con los demás seres humanos, porque es un ser social, eso se cortó. En cuanto a la plenitud de la experiencia de una persona que practica y que está destinado, digamos, o destinando sus esfuerzos al logro de esa realización, a esa vivencia de lo innato, no es indispensable ese aspecto de ser social para la plenitud de un ser humano, para la plenitud del bodhisattva. Sí, en cuanto a tu pregunta, yo creo que sí es necesario, como es un ser social, el ser humano, para sentirse pleno, no sé si lo va a lograr, parte importante de su sentimiento de satisfacción, de plenitud y qué sé yo, es el aspecto social. Por eso formamos familia, tenemos hijos y todo lo demás. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación de las enseñanzas con respecto a las cosas que nos generan mucho apego? ¿Cómo podemos contrarrestarlos? Y ahí
todo lo que fomente la visión de eso, ese objeto que nos genera mucho apego, todo lo que fortalezca y fomente la visión de que eso en realidad es como una ilusión, es como un espejismo, es como una alucinación, digamos, traer la luz de la sabiduría búdica, de la vacuidad. Cuanto más estudiamos la vacuidad, cuanto más convicción tenemos de eso, más fácilmente vamos a destruir el apego que tenemos con una cierta cosa, una cierta persona. Por otra parte, también esos objetos, sea una persona o sea también objetos que son fuertemente, que nos llaman fuertemente al apego, cuando empezamos a considerar la condición del samsara, del sufrimiento y de lo liberal y de todas las consideraciones de los 4 pensamientos, como habíamos visto, el pensamiento o la consideración, la reflexión sobre este cuerpo humano, sobre la impermanencia, por ejemplo. La impermanencia es importante para destruir el apego. Todo el objeto del apego en este momento puede cambiar en tu percepción también y cambiar en sí mismo. Ese objeto del apego que por ahí te da también la base para estar apegado, porque también responde un montón a tus expectativas, por ahí se vuelve un enemigo si es una persona, y uno quizás continúe apegado, pero ya la relación cambia muchísimo. O sea que lo que hoy es un amigo, bien puede ser un enemigo mañana. O sea que el objeto, digamos, mismo está cambiando porque sus acciones han hecho un cambio que nos hacen en nosotros reaccionar de distinta manera. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, yo creo que hay que poner todas las enseñanzas que recibimos en acción, digamos, ¿no? Y entonces Tonglen sirve la contemplación de la impermanencia y del cambio, es formidable, es una de las enseñanzas más fuertes, más importantes del budismo, que más nos pueden ayudar justamente para ir destruyendo el apego, ¿no? Cómo uno puede estar apegado a algo que está cambiando constantemente y por lo tanto no es digno de nuestra confianza. Entonces, cuando algo no es digno de nuestra confianza, porque es impredecible, y uno sigue apegado, entonces eso está mostrando nuestra propia ignorancia. Entonces, bueno, yo recurriría a ese tipo de cosas. No sé si son las soluciones o no, pero lo que estoy diciendo son las enseñanzas del Dharma, ¿no? De cómo relacionarnos con las cosas en nuestra situación actual, en la cual lo que cunden son los conceptos, las opiniones, el yo y el otro y todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos la impermanencia, tenemos el sufrimiento, tenemos también la vacuidad, las cosas son ilusorias, un montón de factores que, bueno, pongamos todo eso en acción y veamos qué es lo que pasa. Y yo creo que si uno se lo toma y empezamos a sentarnos y tomar ese objeto de apego, y empezar como una meditación analítica, a aplicar dentro de esa meditación analítica lo que hemos comprendido de la impermanencia, de la vacuidad, de la ilusión, del espejismo, de todo este tipo de cosas, y bueno, poco a poco eso va a repercutir en que el apego va a ir disminuyendo, ¿no? Eso es específicamente a los objetos que te inducen al mayor apego. Ahora, en reglas generales, cuanto más estables logremos nuestra meditación, bueno, naturalmente también menos apego vamos a tener a las cosas mundanas, porque de lo que se trata es ese tipo de apegos, ¿no? Entonces se podría decir que el Mahamudra sería la forma para dar el paso a lo trascendente, o para conocer la forma directa de la naturaleza de la mente. Sí, es eso. Es decir, está en la base de nuestra mente. Siempre se dice, por ejemplo, ¿cuál es la base de purificación? La base de purificación es nuestra mente natural. Es el Mahamudra de la base. Hay Mahamudra de la base, Mahamudra de sendero y Mahamudra del resultado.
Mahamudra de base es idéntico a nuestra budidad innata, es decir, nuestra naturaleza búdica es idéntico. Y esa es la base de la purificación. Ahora, no quiere decir que nosotros estemos siguiendo el camino del Dharma para purificar esa base, porque esa base ya está más allá de purificación o no purificación, es lo que es la naturaleza absoluta. Por más que seamos Hitler, Mussolini y seamos también Stalin o Mao Zedong y hayamos cometido los peores crímenes, la naturaleza búdica de estos seres nunca se ha empeorado. O sea que si uno está diciendo la base de purificación es la naturaleza búdica o esta unión indivisible de vacuidad y claridad, es un poquito, se lo dice así en las enseñanzas, pero en realidad puede dar lugar a que en realidad la tenemos impura. No, eso nunca deja de ser puro, pero nuestra experiencia de la base es lo que es, lo que es impuro. Entonces, pero no podemos decir que no es la base de purificación, es la base de donde va a ocurrir la purificación. Si yo tomo un café con leche, la taza que era blanca, después de tomar el café con leche, adentro va a quedar todos los residuos del café con leche. Entonces yo lo que lavo no es la taza, yo lo que estoy lavando son los residuos, ¿no es cierto?, que hacen que la taza ya dejó de ser blanca para parecer marrón. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de lavar la taza es que la taza volvió a ser como era originalmente antes de tomar el café con leche. O sea que ¿dónde ocurre esa purificación? Ocurre sobre la taza, eso es lo que está diciendo acá. La base de la purificación es la claridad y vacuidad en unión, ¿ok? Esa lucidez vacua. Esa es la base de purificación. ¿Cuál es el agente purificador? Por ejemplo, el jabón con el cual lavamos la taza. Es justamente el Mahamudra del camino, que es la práctica del Mahamudra. El Mahamudra el punto de vista del Mahamudra, la meditación del Mahamudra, la conducta del Mahamudra. Cuando hablamos del punto de vista, meditación y conducta, estamos hablando de camino, de sendero, no de la base. Ahí ya estamos aplicando las instrucciones del Mahamudra, que es lo que está diciendo vos. Por efecto de aplicar el yoga vajrico del Vajra del Mahamudra, que es, entonces, ¿qué es lo que estamos purificando? Las manchas de café con leche. Esas manchas de café con leche en la taza son temporarias, porque son espurias, adventicias. Están y de pronto no están porque no lavaste. Y esos son los velos que nosotros tenemos, los velos cognitivos y los velos también aflictivos, que están cubriendo la base. Eso sí se pueden eliminar. ¿Cuál es el efecto de aplicar la práctica de Mahamudra en el punto de vista de meditación y conducta? Es que erradican lo que es temporario, lo que es adventicio, que son justamente esos velos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de todo eso? El resultado de ese proceso de purificación es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es justamente la base con la cual comenzamos, la taza limpia, que era originalmente limpia antes de tomar el café. ¿Ok? Entonces, es justamente el fruto es una manifestación de la base, luego de haber aplicado el Mahamudra del sendero. Y ahí entonces lo que estamos experimentando a nivel de fruto nunca tiene ni una diferencia ínfima, no hay ni siquiera un átomo de diferencia de lo que siempre fue la base. Lo único que la base estaba tapada, aplicamos el Mahamudra, sacamos la tapa y de pronto estamos experimentando la budidad innata que siempre tuvimos, porque siempre somos un Buda, ahora y siempre, ¿no? También está mal que luego de un retiro uno ya no tenga ganas de asistir a eventos donde el objetivo esté muy lejano a lo que uno elige, que quizás era nuestro ámbito anterior, o que elija no juntarse con personas que están en un camino muy diferente. En definitiva, que uno elija más dónde invertir el tiempo, energía o con quién quiere ajustarse en todo caso. No, una cosa no...
Lo que está diciendo es que no tener conflictos cuando uno se relaciona con los demás. No que tenés que asistir a todas sesiones sociales o lo que fuera aunque no te interese, no. Es decir, lo que estás diciendo es correcto. Por ahí no te interesa más la reunión de tal o cual persona porque los considerás muy superficiales. No te interesa más por estas otras personas porque realmente son muy negativas con tus propias opiniones. No te interesa perder el tiempo en tanta cosa social. Perfecto. Pero cuando vos estás en una situación social, cualquiera ella sea, ahí no tenés que tener conflictos. Desde el punto de vista que podés llevarte bien, aunque haya gente que no opine lo mismo que vos, porque sabés más o menos cómo aplicar la práctica porque aplicás la paciencia, tenés humildad, porque justamente practicando la paciencia, ¿se acuerdan de Atisha? La mejor paciencia es la humildad, tenés humildad, como tenés humildad entonces puedes más o menos empezar a considerar el punto de vista del otro, ponerte en los zapatos de la otra persona que tiene, digamos, juicios antagónicos con el tuyo. Entonces, bueno, es decir, no entrar en conflicto en el sentido de que después de esa reunión no estás con que yo le tendría que haber dicho, que le dije, que no le dije, que todo ese tipo de bla, 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 bla que tenemos dentro de nuestra mente. Eso es haber creado conflictos en esa relación. No quiere decir que estás muy bien, sonriendo a todo, y después cuando salís de esa relación no puedes meditar durante 3 semanas porque estás recordando lo que pasó. No. En soledad, sin conflicto, y cuando te reunís con alguien y las dejás a esa reunión, chao. ¿Se acuerdan esa? Hay una historia zen muy conocida, y es que está el maestro y su discípulo. Los dos son monjes. Y esos monjes tienen el voto, digamos, uno de los votos es que no pueden tocar físicamente a una mujer, pues son monjes. Supongo que para las monjas será al revés. Llegan a una esquina y hay una mujer con su kimono que trata de sortear un charco enorme de agua, pero no puede porque se moja el kimono. Y sin chistar, el maestro la toma en sus brazos y él cruza y la pone al otro lado de la vereda. Y sigue caminando 2 cuadras, en silencio. Y entonces el discípulo le pregunta, bueno, maestro, tengo que preguntarle porque realmente no entiendo lo que usted hizo. Nuestro voto es que no se puede tocar a otra persona y sin embargo usted la cargó y la cruzó hasta el otro punto de la vereda. Y el maestro le dice, yo la dejé ahí, el que la está cargando sos vos ahora. No sé por qué se me ocurrió que esto tiene un poquito que ver. Y me parece que cuando expliqué ese punto yo tendría que haber dicho eso. Es decir, estar bien con los otros no es sonreír y todo muy bien porque estás siguiendo esta instrucción y no hacen ninguna discusión y todo lo demás, pero después te deja, digamos, una carga mental que no la podés resolver y que digamos, porque uno recordó y porque actuó esa, tendría que haber dicho, ahí tendría que haber intervenido. No, quiere decir que estás bien también en sociedad porque cuando te salís de la reunión social, la dejaste ahí, como la dejó el maestro Zen, ¿no? La semana pasada hablaste sobre las aspiraciones y dijiste que sería bueno que practiquemos algunas, pero no dijiste cuáles son, solo la de Deva Chen. ¿Podrías hablarnos sobre estas aspiraciones que tendríamos que practicar a favor? Miren, en realidad hay oraciones grandes, pero ustedes pueden crear sus propias aspiraciones, ¿no? En realidad la idea de que uno tiene una aspiración hecha por estos seres es que amplía el espectro gigantesco a lo cual nosotros estamos aspirando. Entonces que nosotros renazcamos en la cosa, que siempre pueda, en todas mis vidas, pueda servir a todos los budas, que pueda ofrecerles tal cosa, tal otra cosa, que pueda además convivir con todos los demás seres llenos de bodhisattvas, es impresionante, porque están hechos por estos seres con una visión gigantesca, que no incluye nuestra dimensión del sol y la luna, sino de todos los mundos del universo. Entonces amplía el espectro de nuestra aspiración para cuando seamos
los Budas, ¿no? Hay una aspiración muy, muy fantástica, yo recito hace mucho tiempo. Es larga, lo comenté el otro día, ya está traducida al castellano, le pedí a Roger que la tradujera, pero es media larga y si quieren yo la puedo transmitir o la puedo dar, y háganla, qué sé yo. Lleva unos 15 minutos o 20 minutos recitarla, pero ahí van a ver lo que significa, porque estamos un poco limitados nosotros, es decir, cuáles son las cualidades a las cuales aspiramos, ¿no? Tenemos una limitación normal, pero cuando esas cualidades están expresadas, digamos, a un nivel de un... Esta fue compuesta creo que por, bueno, uno de mis maestros me dijo que la hizo Buddha Shakyamuni, y el que la recita, que es todos los días, entonces crea las condiciones como para renacer en Dewachen. Por eso yo, que soy medio interesado, la recito también todos los días, además de la corta que hacemos en la puya. Pero realmente cuando uno la recita se da cuenta de lo que significa eso, ¿no? Es la aspiración para la conducta excelente. ¿Cuál es la conducta excelente? Estar en el camino hacia la Buddhidad y practicar ese camino. Esa es la conducta excelente, es hacia la iluminación, ¿no es cierto? Algunos dicen que la hizo el Bodhisattva Samantabhadra, pero me parece que yo eso no lo leí, digamos, yo le creo más a mi maestro que me dijo que la había hecho Buddha Shakyamuni, por eso tiene mucho peso. Bueno, si quieren, no sé cómo hacerlo un poco, yo quiero revisar un poquito la traducción porque le di a Roger una traducción que después verifiqué que tenía algunos errores, por eso la quiero verificar y después les voy a decir, bueno, ya estamos listos para esta, y el que la quiera recitar, que la recite, va a ser muy bueno recitarla. Realmente, cuando hacen el Molna, por ejemplo, en Bodh Gaya, vieron los Molna, esas grandes aspiraciones, que hay 5.000 monjes, Kayo, que se ponen a recitar distintas oraciones y aspiraciones para la paz mundial y qué sé yo, incluyen siempre esto, pero recitado varias veces, varios días por 5.000 monjes. O sea que todos los budistas, Mahayana y también Vajrayana, le dan muchísima importancia a esta aspiración. ¿Okay? Si quieren, sí, vamos a hacer, déjenme que la revise bien, porque vi, no errores de traducción de Roger del inglés, sino la versión inglesa que yo le di, no me di cuenta de que tiene un error constante, porque en la original, una cosa es que yo pueda hacer tal y tal cosa, y otra cosa es yo voy a hacer tal y tal cosa. Que entonces se toma como un voto, pero un voto se vuelve una aspiración también. Cuando, supongamos, Vajrasattva, cuando era Bodhisattva, Vajrasattva, entonces vio que lo que más afectaba a los seres era sus negatividades y sus velos. Entonces la aspiración de él es, cuando yo me ilumine, voy a eliminar los velos y voy a también purificar las negatividades de aquel que recite mi mantra, me visualice, como sube. Eso era la aspiración, pero es un voto. Cuando se ilumina, quedó como un voto y va a acudir porque es un voto inalienable que nunca va a dejar de cumplir. Entonces, en esta traducción que yo le di a Roger, no me di cuenta de que en cada una de las cosas que uno está pidiendo, está diciendo que yo pueda eso, que es una aspiración. Pero en realidad en el tibetano está diciendo otra cosa, está diciendo yo voy a hacer tal cosa. O sea que eso es lo que quiero corregir. Por eso denme un tiempito, algunos años, denme un tiempito y voy a traducirla. Voy a corregir esas cosas porque no me gusta que, bueno, qué sé yo, por ahí está bien la otra traducción, pero bueno, a mí yo me gustaría hacerla un poquito más literalmente. Y una vez que esté lista lo voy a anunciar y si quieren voy a dar el link, la transmisión acá y después la pueden, la puedo colgar acá y la pueden descolgar o de acá mismo me parece que se puede colgar o veremos una forma en la que la pueden recibir. O si no la piden bueno, Carola, que tiene una infinita paciencia, se las puede ir mandando, ¿no? No, la podemos colgar en la página web, ahí está. Sí, la vamos a colgar en la página web y todo el mundo la puede bajar de ahí. Mucho mejor.
Acá pregunta, ¿la tasa es la conciencia o la tasa es la mente natural? No, la mente natural es la conciencia pura, ¿eh? No hay una conciencia y la mente natural como dos cosas. Lo que nosotros experimentamos ahora y que definimos como conciencia, en esencia es la mente natural, que se está manifestando porque está atravesando toda esta estructura egoica y termina en esta conciencia dualista que es parte de nuestra persona. Pero el estado de nuestra conciencia en su estado natural es la mente natural, que es claridad y vacuidad en unión, hielo y agua. Acordate de eso. El hielo, nuestra conciencia en este momento, no tiene nada de mente natural. Reificamos todos, solidificamos todo, estamos llenos, cunden las emociones aflictivas, ¿viste? Los miedos, los celos, el orgullo, la envidia, los apegos, los odios, los rencores, todo ese tipo de cosas, eso no está en la mente natural. Y todo lo percibimos como real, eso no está en la mente natural. Eso es como el hielo. Pero el hielo nunca deja de ser agua. El agua que está impregnando el hielo y es agua, nunca deja de ser agua. Tiene la forma de hielo por circunstancias nomás. Temporalmente, de verdad, debido a ciertos factores, la ignorancia, la confusión de la ignorancia, entonces nuestra mente natural se está experimentando, ahora la estamos experimentando como nuestra conciencia egoica, que reifica, que tiene aflicciones, que ta. Pero nunca deja de ser la mente natural, así como el hielo nunca deja de ser agua. Aplicando en Mahamudra, el hielo se derrite y terminamos con lo que nunca dejamos de ser, que es, no agua, pero digamos mente natural. ¿Ok? Bueno, acá parece que hay muchos, empiezan a haber muchos fanáticos para la aspiración esta. En el caso de la historia Zen que contaste, en definitiva, violó o no sus votos el maestro Zen. Es posible que el discípulo se cohibiera y cargara mentalmente por 2 cuadras, además, porque dudó en la pertinencia de cuestionar al maestro. Cuando uno ya es un yogi trascendente, podés, a partir de compasión o lo que fuera, y de sabiduría, la compasión es vacua, no deja ningún tipo, no hay votos, ni nada. Ahí el Zen no cargó porque no tuvo ni la más ínfima fijación. ¿Por qué no tiene la ínfima fijación? Porque no tiene el apego, porque justamente su mente está operando desde esa compasión vacua, es decir, compasión y vacuidad en unión. Cualquier acción que hace no deja residuo kármico. No está violentando ningún samaya, porque el samaya en su caso y el voto principal en su caso es cuando deja la continuidad de su mente natural. Entonces en ese momento, ¡pum!, levantó a la mujer, la puso allá, no le causó ni una onda en el lago, digamos, de la continuidad de su mente natural, o sea que no hay ningún problema. Qué bárbaro, la cantidad de adeptos para la aspiración. Bueno, la voy a dar pronto, ¿ok? Dediquemos el mérito ahora, entonces. Sonam di tam jesi pane tonne nieve ranam bamse chigana chimala rubaye zibe zole nova dovash. Nos vemos el próximo miércoles, domingo.